La tradición dice que ni su madre ni sus hermanos representaron un papel importante. Sin embargo, cuando Tony vuelve a estudiar los evangelios, deduce que la familia de Jesús habría estado muy presente en los acontecimientos que se desencadenaron durante la última semana en Jerusalén. El Evangelio de Lucas describe cómo las mujeres de Galilea siguieron a Jesús hasta Jerusalén durante la fiesta de la Pascua judía. Dado que su madre siempre le había apoyado, es completamente natural que se encontrara entre quienes le acompañaban. María fue testigo de las impresionantes escenas que presenció su hijo a la entrada de la ciudad. Las multitudes recibieron a Jesús con aclamaciones y le acogieron como el Hijo de David, el Mesías. Una bienvenida como esta hizo pensar a su familia que se acercaba el momento de la acción. Para María fue un momento de emociones encontradas. Por primera vez se había dado cuenta de que su hijo podía correr peligro. Se da cuenta de que cuando uno congrega multitudes se convierte en un hombre fichado. Toma un rumbo peligroso, pero nadie se imaginaba la muerte tan espantosa y humillante que finalmente tendría. Según los evangelios, Jesús se abrió camino inmediatamente hacia el templo y se enfureció por lo que vio allí. Jesús se disgustó muchísimo al ver que en un lugar sagrado se estaban llevando a cabo actividades profanas y seglares como el cambio de dinero. Jesús se hallaba en situación de peligro, en especial cuando el Evangelio de Mateo narra que los que presenciaban la escena comenzaron de nuevo a proclamar que era el Hijo de David, el esperado Mesías. Las versiones de los Evangelios dan la impresión de que la familia de Jesús no participó en el enfrentamiento. Pero según algunos expertos, Jesús no actuaba solo. Le acompañaba alguien muy cercano. Fue un acto muy coordinado y en el que participaron muchísimos seguidores para que Jesús pudiera lograr lo que se describe en los evangelios. De entre todos aquellos seguidores, no hay duda de que el que habría sido más importante para Jesús fue Santiago, su hermano. Y si algunos de los otros hermanos de Jesús fueron también sus discípulos, no es ilógico creer que también se encontraran allí. Habría estado bien que sus hermanos estuvieran con él entre ese grupo que le acompañaba en el templo y que seguramente decía: tienes razón, hermano, eso está mal. Es probable que no solo los hermanos de Jesús le acompañaran en su última semana. El papel que representaba la mujer en la Judea del siglo I ha dado a los expertos motivos para considerar que sus hermanas también debían haber estado allí. Junto a María, Salomé y Miriam, podrían haber estado apoyando a Jesús de una forma más doméstica. María y las hermanas de Jesús se habrían hecho cargo de toda una variedad de actividades domésticas, desde sacar el agua del pozo hasta hacer el pan, lo que era un gran cometido. Eso significa que pudieron haber participado en uno de los hechos más conocidos de los evangelios: la última cena. Aunque en algunos de los evangelios se da a entender que fueron los discípulos quienes prepararon la última cena, esta nueva revelación señala que la madre y hermanas de Jesús también estuvieron allí. La gente suele pensar que en la última cena solo había hombres, y así se representa en la civilización occidental. Pero a quienes tenemos que agregar son a las mujeres que se encontraban allí haciendo la comida, lavando los platos y poniendo la mesa. Así que todas esas mujeres de su familia estaban en la última cena, pero no aparecen en las representaciones que tenemos de cómo fue.
La impresión que tenía de la última cena era que todos eran hombres, Jesús y sus discípulos, por lo que cuando me enteré de que sus hermanas y su madre también estuvieron allí, me quedé completamente impactado. Para la madre de Jesús, la última cena fue la calma antes de la tempestad. Mientras servía a sus hijos, nada le hizo sospechar que la tragedia estaba cercana. Solo 24 horas separaban a Jesús de la muerte. Las autoridades acorralaron a Jesús. Pero en lugar de retirarse a un segundo plano, la familia estaba dispuesta a ser más importante que nunca. Las acciones de Jesús habían provocado la ira de la clase dirigente. Le arrestaron e inmediatamente le condenaron a morir crucificado. Ninguna madre habría querido escuchar aquella noticia. Por primera vez, los evangelios coinciden en que cuando Jesús estuvo en la cruz, fue acompañado por miembros de su familia, pero discrepan sobre quiénes fueron exactamente. El Evangelio de Juan relata que María fue testigo de la muerte de su hijo. Cualquier padre que pierde a un hijo siente que le han arrancado algo. Y para María debió ser horrible ver cómo habían humillado a su hijo públicamente. Pero es probable que no estuviera sola. Lucas menciona que las mujeres que le siguieron desde Galilea también presenciaron la crucifixión, por lo que hay motivos para suponer que las hermanas de Jesús, Miriam y Salomé, también se encontraran allí. De ser cierto, habría sido una experiencia terrible ver a su hermano ejecutado de forma tan cruel. A los pies de la cruz, la familia de Jesús vería al hombre que había sido sometido a las mayores torturas la noche anterior. Vería las heridas, vería a un hombre que había padecido mucho. ¿Lo llegaremos a entender? La familia está sufriendo muchísimo. Pero he aquí la trágica ironía de la historia. Parece ser que las mismas personas que sufrieron más por la muerte de Jesús, su familia, fueron también sin querer responsables de su crucifixión. Todos los evangelios coinciden en que en la cruz había una inscripción con las palabras «Rey de los judíos», que confirmaban que su descendencia provenía de la línea real de David, lo que constituía una amenaza para las autoridades. El árbol genealógico de Jesús resultó ser mortal. Uno de los factores decisivos en la muerte de Jesús en la cruz son los antecedentes familiares, su estirpe de David, su identificación como rey, como Mesías. Esto representaba una amenaza para los poderes dirigentes y tenían que detenerle. No me cabe duda de que la ascendencia de Jesús, que se remonta hasta el rey David, jugó un papel importante en su condena a muerte. Como predicador y maestro del pueblo, amenazaba a la clase dirigente. Como maestro del pueblo y descendiente lineal del rey David, amenazaba doblemente porque tenía pretensiones reales. En caso de que hubiese subido al trono, habría previsto todo un modo nuevo de gobernar a los judíos. Había que detener a Jesús. Y para su familia, la crucifixión representaba el mayor de los temores. En la historia judía, un Mesías muerto era un fracasado. Se habrían desvanecido todas las esperanzas, y Jesús ya no sería el hijo de David, el Mesías. Cuando la familia levanta la vista, recuerda al hombre tan magnífico que había sido. Todo ha llegado a su fin. ¿Cómo va a haber una esperanza? Se ha terminado. Pero como todos sabemos, este no fue el final de la historia. Tras su muerte,
La gente empezó a asegurar que Jesús había resucitado de entre los muertos. Sin embargo, tal y como descubre Tony, no fue cualquier persona la que presenció la resurrección, fue su familia. La influencia de esta dinastía galilea estaba a punto de cobrar mayor importancia. Tras la crucifixión, sus parientes, desconcertados y desmoralizados, debieron de perder la esperanza de que Jesús fuera realmente el Mesías. Pero los evangelios dicen claramente que la historia no terminó allí. Afirman que lo que sucedió después no cambiaría solo la vida de Jesús, sino todo el curso de la historia. Se dice que Jesús resucitó de entre los muertos. La lectura tradicional de los evangelios ha omitido el papel de la familia de Jesús en este extraordinario acontecimiento. Pero ahora, el genealogista Tony Burrows ha averiguado que los familiares más cercanos fueron los testigos clave de la tumba vacía y de la resurrección. Según los evangelios, 2 días después de la crucifixión, varias mujeres galileas regresaron al sepulcro donde se había enterrado el cuerpo de Jesús, pero se desconoce quiénes eran aquellas mujeres. Al estudiar los evangelios supe que había varias mujeres en el sepulcro. Eran María Magdalena, una tal María y varias mujeres de Galilea. Y quisiera averiguar si estas eran tal vez la madre y las hermanas de Jesús. Con el fin de averiguar más detalles sobre las mujeres que se describen en los evangelios, Tony fue a visitar una tumba antigua en Jerusalén que data del siglo I. El arquitecto James Charlesworth es experto en enterramientos en la época de Jesús. ¿Es el mismo tipo de tumba o se parece a la que habrían visitado las mujeres? Es prácticamente idéntica. Es lo más parecido que tenemos en Jerusalén. Se ve la piedra movediza, los escalones que conducen al interior. Esta piedra es enorme. Así que se puede comprender que las mujeres dijeran: ¿quién nos rodará la piedra? ¿Por qué las mujeres venían a visitar el sepulcro? Los evangelios afirman que vinieron al tercer día, un domingo al rayar el alba, para poner perfumes sobre su cuerpo. Y existen pruebas de que las mujeres que se citan en los evangelios